14 de julio del año 1789. Vamos a contar un poco la historia de cómo se produjo la caída de uno de los regímenes más prolongados, más extensos, precisamente la monarquía, la autocracia, ¿no? La unificación de todo el poder, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, en cabeza de una sola persona. Estamos hablando de la Revolución Francesa, de ese día simbólico que es para todas las democracias del mundo el 14 de julio de cada año, que es precisamente el día en el que la cárcel, la prisión en la cual todos aquellos opositores políticos al régimen de Luis XVI, que había asumido el trono en el año 1774, eran colocados allí bajo las condiciones más infrahumanas que uno se pueda imaginar. Y el propio pueblo de Francia, harto ya de las desigualdades, de las irregularidades de la monarquía, de la desatención, de la desaprensión incluso sobre la suerte que venían corriendo ya desde 1784, reacciona violentamente, obviamente, a la cabeza, teniendo a la cabeza varios líderes políticos y agitadores que hicieron reaccionar al pueblo, los soliviantaron, como a ustedes les gustaba esa palabra, y de ese modo ingresaron a esa prisión, al símbolo de la monarquía, para instaurar la aparición de una nueva clase social que es justamente la burguesía, y romper para siempre con ese ligamen, de esas cadenas que unían de manera divina, como se entendía en esa época, a la monarquía con el pueblo. Apareciendo de esta manera la República por primera vez en la historia, en muchos años, hasta podríamos decir 2000 y algo de años, en Europa al menos, porque aquí ya había república en los Estados Unidos, desde la época justamente de las ciudades-estados griegas. ¿Cuál era el escenario que existía en Francia en ese momento? No era muy bueno, era al contrario, era, si se quiere, para el pueblo pésimo. Una serie de muy malas cosechas, unos inviernos muy crudos que habían literalmente destrozado el trabajo de los campesinos, el estado llano, que representaba prácticamente el 98% de la población francesa. El 2% restante dividían entre la aristocracia, es decir, las clases sociales altas, elevadas, los dueños de las tierras, y el clero. Por otro lado, tenemos al estado militar, es decir, al ejército francés, que obviamente dependía del rey Luis XVI. Este había asumido el trono en el año 1774 y no pasó a la historia como uno de los grandes líderes de la historia de Francia, que sí los ha tenido, y en buena cantidad y calidad sobre todo. Y contrae nupcias, se casa con María Antonieta, una princesa de origen austríaco, totalmente frívola, desconsiderada, desinteresada de su rol social y solamente sometida a todos los placeres mundanos, digamos, ¿no? Fiestas, grandes comilonas, exceso, digamos, de alcohol, de todo lo que implica el ocio y la vulgaridad, diría el amigo Solari, Indio Solari. Ella encarnaba todo eso. El pueblo no la quería, la empezó queriendo, luego se dieron cuenta que realmente ella tenía poco interés. Y en ese momento Francia, una de las grandes potencias de Europa por ese periodo histórico, entra en guerra con Inglaterra, entra en guerra, en la guerra por las posesiones exteriores, ¿no? Esa guerra que los imperios marítimos de ultramar siempre llevaron adelante para competir con Holanda, con España, que llegó a tener bastante hegemonía y durante mucho tiempo en el continente europeo, lo que implicaba la formación de grandes ejércitos, la creación de nuevos impuestos sobre la clase mediana, es decir, la clase media y la clase pobre. ¿Por qué? Porque la aristocracia por ley estaba protegida y no pagaba prácticamente impuestos. Esto generó una reacción tremenda por parte del pueblo francés, lo cual, es decir, la aparición de nuevas cargas impositivas,
la creación de nuevos ejércitos, las madres que tenían que entregar a sus hijos para ir a combatir en nombre de Francia y en nombre del rey, obviamente, o volvían muertos o volvían mutilados y ya no podían desarrollar ningún tipo de tarea. Los tremendos inviernos que desde 1784 hasta 1789 recayeron sobre ese sector continental de Europa llevaron adelante la aparición de una serie de líderes que desde la oscuridad, lo voy a mencionar puntualmente a Maximilien Robespierre, el gran líder ideológico, digamos, de la Revolución Francesa. Lamentablemente luego defecciona, luego incurre en ideologías extremas. De ahí precisamente viene la división, Jorge, entre la izquierda y la derecha. La izquierda, los jacobinos, en la Asamblea General de Francia, que eran los extremistas, digamos, los que querían la muerte, la aplicación de la guillotina para todos, y la derecha, que era un poco más atenuada, más morigerada en cuanto a las consecuencias, que estaba protagonizada por Georges Danton y los seguidores que eran llamados los girondinos. El pueblo se levanta el 14 de julio con el discurso extremo de Maximilien Robespierre, toma las armas y se dirige a la Bastilla, donde libera a los prisioneros que estaban años ahí en esas cárceles, todos aquellos que en algún momento, en alguna oportunidad se opusieron a Luis XVI. El pueblo, al tomar las calles, logra que parte del ejército que respondía al rey se sumase a la revolución. El rey, en un acto desesperado, convoca a los estados generales, pero deja fuera a la clase media, justamente a la clase media y al estado llano, de manera que en los estados generales solamente estaba representado el clero y la aristocracia, justamente para aplicarle impuestos a los aristócratas, que de esa manera equilibrarían las arcas estatales. El pueblo se reúne en la llamada reunión o asamblea de la cancha de pelota. Encuentran una cancha de pelota que yo entiendo, Jorge, debe ser pelota a paleta, ¿no? O algo parecido. O algo parecido, ¿no? Yo entiendo así para que más o menos podamos... Allí es donde desarrolla el pueblo la reunión y ungen a Maximilien Robespierre como el líder de la Revolución Francesa. Ya poco le quedaba a la aristocracia en pie. Comienza la persecución política, comienza la persecución personal, incluso a través de denuncias anónimas. Es tomado prisionero el rey junto a la familia real, son llevados justamente a la Bastilla y quedan allí, y donde 3 o 4 años después serían ejecutados en la guillotina, en un baño de sangre que coincidió con el periodo denominado el periodo del terror, iniciado justamente por Robespierre, quien había sido designado líder de la asamblea. Francia entra en un derrotero muy, pero muy inusual, muy particular, donde no puede elegir. Sabía que quería la república, pero no pudieron elegir el sistema, el mecanismo o el método que debían llevar adelante para, una vez adquirido el poder, que en esa época tenía carácter divino. Recordemos las teorías del origen del poder que sostenían principalmente los monárquicos, ¿no? El poder emana de Dios, se deposita en cabeza del soberano, a lo cual se oponen justamente los grandes líderes de la Ilustración. Estamos hablando de Montesquieu, de Rousseau, de Voltaire, de Denis Diderot, de Rodrigo d'Alembert. Justamente Rousseau es el que sale al cruce de este tipo de teorías y dice: no, el poder emana de Dios, pero no se deposita directamente en cabeza del rey. El poder va al verdadero dueño, al soberano, que es el pueblo. Y el pueblo es el que reenvía ese poder y coloca en cabeza del rey, que es un comisionado, es un mandatario del pueblo, es un empleado del pueblo al que se le entregan las atribuciones ejecutivas, legislativas y judiciales. Aún hoy